Hola a todos, bienvenidos al capítulo 2 de LibreOffice para principiantes. En este capítulo veremos cómo abrir y cómo crear documentos nuevos, una visión general de la interfaz de la aplicación, los formatos de archivos, es decir, de los documentos que utiliza a la hora de guardarlos en el disco duro, cómo guardar en formato PDF y cómo imprimir los documentos. Para empezar, lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación de LibreOffice, el lanzador, con el icono que tendremos seguramente creado en el escritorio. Si no lo elegimos así, tendremos que ir a programas de Windows y abrir la carpeta LibreOffice e iniciar ahí con el mismo icono. Una vez que tenemos abierta el lanzador, podremos abrir cualquiera de las aplicaciones iniciando un documento nuevo, por ejemplo, en documento de texto. Aquí tendremos entonces ya una hoja en blanco para poder escribir. La aplicación tiene una barra de menús con todas las opciones disponibles. Tiene además una barra de herramientas estándar y una barra de herramientas de formato. Así es como aparece la primera vez que la abrimos. Tenemos para abrir nuevos documentos, abrir archivos existentes, guardado, enviar por email, exportar a PDF, impresión y vista previa de impresión, ortografía, formato, deshacer y rehacer, entre otras cosas. Después tendremos las reglas, horizontal y vertical, que se utilizarán más adelante. Y en la barra de estado abajo tendremos el número de páginas, el recuento de palabras, el formato en que se visualiza el documento en pantalla, hay varias formas. El idioma para el corrector ortográfico. Aquí tendremos el modo de inserción o sobreescritura. Por ejemplo, ahí estaría el modo sobreescribir, bien pulsando la tecla insertar o bien haciendo doble clic en esa zona de la barra de estado. Por ejemplo, si yo he escrito mal una palabra, como es el caso, en el modo sobreescribir, cuando pulso una tecla me borra la letra que tiene a continuación, mientras que si estoy en el modo inserción, inserta la letra sin borrar ninguna, abriéndose un hueco. Bien, a continuación tenemos el modo de selección, hay varios modos, no se ven aquí puesto que el menú se despliega hacia abajo, pero hay 4 modos. Y aquí nos informa de si el documento ha sido modificado y debe ser guardado para guardar los cambios, o en este caso ya nos dice que está guardado y que no ha habido más cambios que guardar. Aquí tenemos para ver una o dos páginas y por último el zoom. Podemos pulsar en más o menos para ver más grande la hoja o menos y el texto que estamos escribiendo. Esto no altera el documento, solamente es verlo más cerca o más lejos. Lo normal es que lo tengamos al 100%, sería el tamaño adecuado para verlo de una forma normal y un tamaño normal. Y aquí tenemos las barras de deslizamiento o desplazamiento y los botones para pasar de página en página. Vamos a ver cómo abrir y guardar documentos en el disco duro. Cualquier documento de LibreOffice. Por ejemplo, yo en este documento que tengo en blanco, recién creado, puedo escribir un texto cualquiera, con solo teclear en mi teclado. Una vez que he añadido algo de contenido, lo que hago es, bueno, aquí tenemos que nos pone sin título, puesto que el documento todavía no ha sido guardado y no tiene ningún nombre. Y a continuación pone el nombre de la aplicación LibreOffice Writer. Entonces, tanto en el menú archivo como en la barra estándar tendremos para crear un nuevo documento de cualquiera de las aplicaciones de LibreOffice, para abrir un documento existente, hay algunas otras opciones como la de cerrar el documento y también guardar y guardar como. Estas sirven para guardar el documento que tenemos y guardar como para darle un nombre. En este caso podemos pulsar la tecla guardar, pero como nuestro documento todavía no tiene nombre, nos va a pedir que le demos uno y que elijamos una carpeta donde se va a guardar. Es la primera vez que guardamos este documento. En esta carpeta, por ejemplo, le ponemos un título, ejemplo capítulo 2, y le doy a guardar. Ahora tenemos el nombre del archivo
aquí en la barra de título de la aplicación. Ese es el archivo con el que estoy trabajando. Ahora puedo cerrar la aplicación, perdón, cerrar el archivo. Ahora puedo cerrar el archivo. Y puedo volver a abrirlo, bien pulsando aquí en el menú archivo abrir o en la propia pantalla principal donde pone abrir. Y puedo seleccionar el archivo que había guardado en la carpeta correspondiente. Puedo elegir la carpeta que quiera y moverme por ellas, seleccionar el archivo que quiero abrir y pinchar en abrir. Ahí tengo el archivo que había guardado con el texto que había escrito, tal y como lo guardé. Muy bien, ahora añadimos un poco más de texto para que se pueda ver cómo lo guardamos y pulso en guardar. Ahora no me pregunta el nombre ni la carpeta donde lo quiero guardar, se guarda en el mismo sitio con el mismo nombre que tenía previamente asignado. No me pregunta nada, con lo cual sustituye el archivo que tenía guardado anteriormente por este nuevo. Vamos a ver los formatos de archivos que se guardan en disco para los distintas aplicaciones de LibreOffice. Bien, todos los archivos nativos, formatos nativos de LibreOffice empiezan por la letra O. De las tres letras que tiene la extensión, siempre la primera es O, de Open o de Office. Para los documentos, la segunda letra siempre será una D, y para las plantillas, la segunda letra siempre será una T, de template, plantilla en inglés. Y finalmente la última letra indica, si es un texto, un documento de texto, será una T, tanto en documentos como en plantillas. Así, por ejemplo, documento de texto será ODT, Office, documento, texto, y la plantilla OTT. Si es una hoja de cálculo será ODS, la S de spreadsheet, que es hoja de cálculo en inglés, y la plantilla OTS. Las presentaciones llevan la letra P de presentación, tanto en documento como en plantilla. Los dibujos llevan la letra G, ODG, y en plantillas OTG. Para bases de datos será ODB, la B de base, y OTB para plantillas de bases de datos. Y en fórmulas ODF. En este caso no hay posibilidad de guardar un formato para plantillas. Y además cada una de las aplicaciones va a soportar otro tipo de formatos estándar de otras aplicaciones, sobre todo las de Microsoft Office. Tanto las versiones antiguas como son los .doc o .xls, que son los más conocidos para seguramente la mayoría de los usuarios, como el nuevo formato de las últimas versiones de Microsoft Office, que son DocX o XLSX, también los PPS de PowerPoint, etc. Bien, pues vamos a ver ahora en la ventana abrir, por ejemplo, si pinchamos aquí donde dice todos los archivos, donde podemos elegir qué tipo de archivos nos tiene que mostrar. Vamos a poner la ventana lo más a la izquierda posible y vemos que admite muchísimos formatos. Además de los propios de LibreOffice, tendremos documentos de todo tipo. Por ejemplo, en texto tenemos los tipos XML estándar, los de Microsoft Word en diferentes versiones, en versiones antiguas, en Microsoft Works, incluso Lotus Word Pro, texto plano, texto codificado, CSV, incluso PDF. Para hojas de cálculo, además de los formatos propios, va a admitir por los típicos ficheros de Excel en versiones antiguas y más recientes, ficheros de base, 4 Pro, Lotus 123, texto CSV, es decir, valores separados por comas, etc. En presentaciones, los típicos PPS y PPSX de PowerPoint, plantillas de PowerPoint, etc.
incluso de otras aplicaciones mucho más desconocidas. En cuanto a dibujo, la herramienta de dibujo, la aplicación de dibujo nos admite pues prácticamente todos los formatos de imágenes, incluso también PDF. También admite ficheros, documentos HTML, que son páginas de internet, documentos ODM, etc. La variedad es enorme y seguramente podamos abrir casi cualquier documento de diferentes versiones y formatos de cualquier suite de Office. Muy bien, pues a partir de aquí cerramos el documento, abrimos de nuevo el documento que teníamos guardado. También lo tenemos en la lista de documentos recientes, obviamente, es el último que hemos estado guardando. Y ahora añadimos un poco más de texto a lo que ya teníamos. Y con ello haremos una prueba de guardado en formato PDF. Pues pinchando simplemente sobre este botón podemos exportar el documento con todas sus páginas, texto, imágenes, etc. a un documento PDF. Por ejemplo, elegimos alguna de las carpetas, una carpeta donde queramos guardarlo y le pondremos un nombre. Ya nos pone el nombre del propio documento, pero la extensión será PDF, no hay otra posibilidad. Y damos en guardar. Ya está guardado. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Para ello abrimos este documento PDF que nos ha creado en Adobe Acrobat y ahí lo vemos tal cual lo teníamos escrito, esta vez en formato PDF. Esto es muy útil para enviar documentos por email, etcétera, donde queremos que no se altere para nada la colocación de los elementos, el texto, imágenes, etcétera. Y por último, impresión y vista previa de los documentos. Pues este mismo documento que tenemos, con solo pinchar aquí en imprimir archivo, imprimimos directamente, pero es muy útil ver la vista previa, es decir, ver cómo nos va a quedar en el papel antes de imprimir. Aquí podemos elegir si queremos ver varias páginas a la vez, en filas o columnas, o solo una. Son formas de ver páginas. También tenemos el zoom para verlo de cerca o de lejos, con la lupa más, menos o el nivel de zoom en tanto por ciento. Y por último el botón de imprimir y ventana vista a pantalla completa y el botón de cerrar la vista previa. Si nos gusta cómo nos ha quedado podemos dar a imprimir directamente o aquí en el menú archivo imprimir. Este es ligeramente distinto puesto que antes de imprimir nos va a mostrar una ventana previa con muchas más opciones. Por ejemplo, podemos elegir la impresora en la que queremos imprimir, las propiedades de esa impresora, una pequeña vista previa de las páginas. Podemos elegir si imprimir todas las páginas, algunas o lo seleccionado y el número de copias. Además hay otras opciones propias de LibreOffice que normalmente no hay que modificar, pero que las tenemos disponibles. Si no sabemos lo que son, es preferible no modificarlo. Y por último, si damos el botón imprimir, nos sacará una copia en papel del documento que tengamos. Y eso es todo, muchas gracias. Hasta otra.